¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Acción 10 en la mañana. Hoy 30 de septiembre del año 2021, con ustedes Jocelyn Medrano, Jimmy Romero y Christopher Guevara. Buenos días muchachos, vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones con un avance de nuestro segmento Mirada Global y lo vamos a hacer en Francia, donde el expresidente francés Nicolas Sarkozy es sentenciado a prisión por financiamiento ilícito de campaña. También más adelante estaremos abordando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide al gobierno de Ecuador investigar motín en cárcel de Guayaquil que dejó al menos 100 fallecidos. Ahora nos vamos a trasladar al otro lado, Christopher Guevara, con información de carácter nacional. Buenos días, Jocelyn. Buenos días, Jimmy Romero. Buenos días a usted, amigo y amiga televidente. Gracias por sintonizarnos. Vamos a dar inicio con nuestras informaciones y es que avanza la jornada de vacunación contra el COVID-19 en personas mayores de 30 años a más. Xochitl Mendoza nos presenta los lugares habilitados según el calendario brindado por las autoridades sanitarias del país. El Triángulo Minero está dentro de los lugares donde este jueves, 30 de septiembre, se aplicará la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Según el calendario brindado por autoridades de salud, en Ciuna fueron habilitados 3 centros: Casa Albergue contigua a la Casa Materna Arlenciú, Puesto de Salud Familiar y Comunitario El Hormiguero, Clínica Médica Previsional CMP, en el municipio de Rosita en el Hospital Primario Rosa Pravia, en Bonanza en el Hospital Primario Esteban Jaén Serrano, en Mulucucú en el Hospital Primario Carlos Fonseca Amador y en el Puesto de Salud Familiar y Comunitario Santa Rita, en Paiguas en el Centro de Salud Bocana de Paiguas, mientras que en Managua se continuará inoculando en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, Berta Calderón, Manolo Morales, Policlínico Iraní y también en San Rafael del Sur, en el Centro de Salud de Mazachapa. Xochitl Mendoza, Acción 10. La Organización Panamericana de la Salud informó que Nicaragua también recibirá la vacuna Sinopharm contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX. La donación responde a un total de 138,000 dosis del inoculante. María Esther Ordóñez nos informa. Nicaragua recibirá este jueves 30 de septiembre 130,000 dosis de la vacuna contra el coronavirus de Sinopharm y en los próximos días se espera la llegada de más de 200,000 dosis del inoculante de fabricación estadounidense Pfizer. Así lo informaron autoridades de la Organización Panamericana de la Salud este miércoles durante conferencia de prensa. Afirman que las vacunas son otorgadas a través del mecanismo COVAX. Mañana, 30 de septiembre, llegarían unas 138,000 dosis de Sinopharm y luego la donación de 233,000 dosis de Pfizer estarían programadas para finales de la segunda semana de octubre, quizá el 11. La OPS, como saben, está comprometida con buscar más vacunas para los países que tienen menos cobertura, como lo ha dicho nuestra directora, el doctor Yarva. Y en ese sentido hacemos esfuerzos conjuntos para el acceso de vacunas en particular, porque hemos observado que la demanda de vacunación en Nicaragua es importante. La OPS indicó también que se han enviado a 23 países, incluyendo Nicaragua, los insumos necesarios para la detección de variantes del coronavirus. Aunque en este momento no contamos con información sobre detección de variantes de interés o de preocupación en Nicaragua, sabemos que el Laboratorio de Salud Pública del Centro Nacional de Referencia está haciendo esfuerzos importantes para generar datos necesarios y críticos, no solo para vigilancia, pero también para la comunidad científica regional y global. El doctor Ciro Ugarte felicitó a los nicaragüenses que se han presentado a los centros de vacunación y agregó a sus palabras que Nicaragua ha realizado importantes esfuerzos en la preparación para vacunar a su población contra la COVID-19. En este sentido, felicitaciones al pueblo de Nicaragua que se está vacunándose y esperamos que esas vacunas estén disponibles en mayor cantidad. Hay que recordar que Nicaragua ha hecho importantes esfuerzos en la preparación para la vacunación. Se han entrenado vacunadores, se ha mejorado el sistema de la cadena de frío. Aún así existen retos muy importantes, no solo por la disponibilidad de vacunas, sino también por los anuncios y los esfuerzos que se hacen para que esa vacunación se haga de la manera más transparente y con información detallada para
controlar la pandemia. En ese sentido, la información que contamos respecto al número de casos, el número de fallecidos, sigue siendo muy escueto. Y renovamos nuestro pedido para que la población en Nicaragua reciba información suficiente. El funcionario también afirmó que la OPS está dispuesto a apoyar en todos los sentidos a Nicaragua para que se logre controlar la pandemia y se incremente el número de vacunas que nuestro país recibiría. María Esther Ordóñez, Acción 10. Muchas gracias, María Esther Ordóñez, por ese reporte. Hay buenas noticias. La vicemandataria Rosario Murillo informó que durante la tercera semana de octubre llegarán al país más de 600,000 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 que actualmente se está aplicando a personas mayores de 30 años de edad. Es Marjorie Vargas con el detalle de esta intervención que ha hecho la vicemandataria. La vicepresidenta Rosario Murillo en su intervención de este miércoles agradeció al Reino de España, uno de los principales donantes de Nicaragua, quienes a través del mecanismo COVAX enviarán un nuevo lote de 600,000 vacunas AstraZeneca entre el 20 al 25 de octubre. Con este lote, el gobierno de España suma 1.130.020 dosis del inoculante. Queremos únicamente estar seguros de las fechas en que llegarían. Estamos hablando, por ejemplo, y aquí volvemos a agradecer al Reino de España por esta importantísima contribución a la salud de las familias nicaragüenses. Vacunación voluntaria y responsabilidad ciudadana, conciencia ciudadana aplicando las medidas de protección. España, que a través del mecanismo COVAX nos estará enviando 625.920 dosis de AstraZeneca que estarán llegando, Dios mediante, entre el 20 y el 25 de octubre. Asimismo, mencionó el ingreso al país de 2 nuevas vacunas, la Sinopharm con 138,000 dosis que llegarán este jueves y la Pfizer 233,000 dosis, con la que se pretende continuar con la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 y cubrir a más nicaragüenses. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Experto en temas de salud alerta que la curva ascendente de COVID-19 en Nicaragua podría mantenerse durante el mes de octubre o bien elevar el número de muertos en las próximas semanas debido a la falta de conciencia ciudadana. Jimmy Romero con el análisis. El médico independiente Leonel Argüello alertó a los nicaragüenses que la pandemia del coronavirus aún no ha llegado a su pico más alto. Por lo contrario, explicó que se podría agravar mientras el gobierno promueva actividades masivas. El incremento va. O sea, no creamos que ya llegamos al punto máximo, no estamos ni cerca del punto máximo, apenas estamos comenzando a subir la montaña. O sea, antes estábamos en las laderas de la montaña comenzando a subir, ahora ya estamos comenzando a subir hacia arriba. Esta semana, el Observatorio Ciudadano divulgó un informe en el que refleja que las muertes asociadas al COVID-19 totalizan los 1.066 casos, mientras los contagios sobrepasan los 5.000, solo en los 22 días de septiembre. No participar en ningún tipo de aglomeración, no participar en ningún lugar donde hayan grupos pequeños o grandes, a menos que estés a 3 metros de distancia y con el uso de la mascarilla que correctamente te tape la boca y la nariz. Pero si no lo haces de esa manera, es muy difícil parar esto. Yo no miro por ningún lado, ni con la vacunación, ni con las medidas de prevención que no se están haciendo. Miro de que nosotros vamos a controlar esto. El INTUR tiene como meta organizar al cierre del año un total de 4.300 actividades recreativas y de concentración masiva de personas en momentos que Nicaragua enfrenta la peor crisis sanitaria después de la ocurrida entre junio y julio del año pasado. Jimmy Romero, Acción 10. Vamos ahora con otras informaciones. A la lista de víctimas mortales por accidentes de tránsito se suma un hombre de 54 años de edad que viajaba a bordo de una moto y se estrelló contra la parte trasera de un camión que permanecía estacionado en el kilómetro 28 de la carretera Panamericana Norte. En horas de la mañana de este miércoles murió el motociclista Gustavo José García Morales, de 54 años, luego de estrellarse en la parte trasera de un camión ganadero que estaba aparcado a orillas del pavimento tras presentar fallas mecánicas en el kilómetro 28 de la carretera Panamericana Norte. Nosotros veníamos del lado de un lugar que le dicen El Naranjo, al lado de Puerto Cabeza. Veníamos desde ayer. Sí, ya veníamos de noche.
Entonces ya eso eran como tipo las 5 de la mañana, ya estaba aparentemente pues ya de día casi. Y no sé, sí, que parece que venía una rastra adelante y él venía atrás. A lo mejor él venía muy pegado y la rastra capió, pero él ya no pudo a lo mejor. Según el acompañante del conductor del camión, ellos colocaron a 50 metros señalizaciones, pero aparentemente el exceso de velocidad en que se desplazaba la víctima provocó no las observara. Se lo había dañado el diferencial y entonces en ese momento el chofer buscó unos conos que caminamos para ir a ponerlo y lamentablemente cuando de repente escuchamos un sonido y yo no supe pues, porque como estaba abajo y me dice el chofer, chocó más, me dice, yo me salí y ya cuando miramos pues el amigo ya estaba abajo del camión y pues los asustamos y no supimos qué hacer, pues que llamar a la policía y lamentablemente pues el amigo pues... ¿Inmediatamente falleció él? Según por lo visto parece que sí falleció instantáneamente él. El conductor del camión fue trasladado a la estación policial bajo proceso investigativo, mientras el cadáver sería trasladado al Instituto de Medicina Legal a espera que sus familiares lleguen a retirarlo para brindarle cristiana sepultura. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Y siempre hablando en noticias que terminaron lamentablemente en tragedia, un ciudadano que viajaba a bordo de una moto terminó con una de sus extremidades cercenadas al impactar contra un camión. El incidente tuvo lugar en el municipio de La Paz Centro. Con su pierna triturada terminó un joven motociclista de 18 años en un fatal accidente de tránsito ocurrido en la carretera de La Paz Centro hacia León. Fernando Tapias, como fue identificado, él se movilizaba en su motocicleta y según la versión de testigos, fue embestido por un camión cisterna. A pesar de la gravedad del accidente, se notaba tranquilo mientras era socorrido por pobladores y después por la Dirección General de Bomberos. Estos últimos lo trasladaron a un hospital. Del cómo sucedió este suceso, la policía aún realiza las investigaciones. Según datos de la Dirección de Tránsito en el país, la principal causa de accidentes viales es por conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, siendo los motociclistas los que siempre se llevan la peor parte. Xochitl Mendoza, Acción 10. El dolor continúa enlutando a las familias nicaragüenses, esta vez en Tipitapa, luego que una anciana perdiera la vida al ser impactada por una unidad de transporte colectivo. Veamos más detalles con Danilo Muñoz. La noche de este martes, en el sector de la comarca de San Juan La Pleibo, en Tipitapa, se registró un lamentable suceso donde una ciudadana pierde la vida de manera instantánea al pasarle una unidad de transporte colectivo. Los familiares y habitantes del sector están consternados ante este incidente. Una de las grandes problemáticas en Tipitapa son los transportistas. Certificaron, según los pobladores, no tienen precaución al conducir estas unidades. La velocidad y la impaciencia deja luto y dolor en las familias nicaragüenses. Es por eso que la población en sí hace un llamado a las autoridades del Distrito 8 a regular más el sector transporte colectivo, ya que muchos de los conductores son reincidentes en este tipo de delito. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Seguimos hablando de hechos trágicos. Una mujer muere electrocutada junto a su hija cuando ambas se dirigían a cortar café en una finca del municipio de Rancho Grande, en Matagalpa. De la mañana de ayer martes en la comunidad de Buenos Aires, en el municipio de Rancho Grande, en Matagalpa, perecieron electrocutadas Griselda Castro Orozco, de 32 años, y su hija Yajaira Seas Castro. Según información extraoficial, el hecho ocurrió cuando las víctimas se dirigían a cortar café a una finca, pero tratando de evitar el lodo en el camino, doña Griselda se sujetó de la cerca sin darse cuenta que tenía electricidad, por lo que su hija, quien iba con ella, trató de auxiliarla.
Según información de los lugareños, el alambrado está ubicado en el perímetro del centro escolar José de San Martín y era energizado en horas de la noche y desactivado durante el día, pero a las personas encargadas se les olvidó quitar la corriente eléctrica. La iniciativa de energizar el alambre de púa fue de algunos padres de familia con el propósito de evitar que sujetos se introdujeran a robar al centro educativo. Al lugar se hizo presente la Policía Nacional para realizar las debidas investigaciones. Hasta el momento se conoce de la detención del director William Willing y 3 personas más quienes son padres de familia de este centro de estudio. Para Acción 10 les informó David Palacios. Este pasado sábado 26 de septiembre a eso de las 8 de la noche, en la comunidad de Riscos de Oro, municipio de Rosita, Triángulo Minero, el ciudadano Michael Orozco se encontraba en un bar de la zona, donde tuvo una discusión con unos sujetos quienes presuntamente lo golpearon y lo tiraron a un pozo de minería artesanal, que falleció al caer a lo profundo. El cuerpo del ciudadano fue encontrado hasta este martes 28 del mes corriente. Desde el Triángulo Minero, Isaías Alcántara, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema. Ahora les comentamos que el famoso TikToker nicaragüense Kevin Monzón decidió exiliarse en el vecino país del sur. Hablamos de Costa Rica tras conocer una supuesta orden de captura de parte de la Policía Nacional. Es Xochitl Mendoza quien nos informa mucho más. Tras una supuesta orden de captura en su contra, el TikToker Kevin Monzón se exilió en Costa Rica el pasado domingo. En los últimos días, el joven creador de contenido realizó TikTok donde cuestionó la jornada de vacunación y algunos términos empleados por trabajadores de salud, manifestando que las vacunas eran donadas. Gracias a Dios que me la voy a aplicar hoy porque yo quiero seguir bebiendo guaro, yo quiero andar bacanaleando, yo quiero andar bailando. Las vacunas son regaladas. Tomé esa decisión desde el día sábado. Gracias a Dios yo estoy acá en Costa Rica. Es lamentable que en Nicaragua uno no se pueda expresar libremente y es eso lo que ordenaron, volverme a encarcelar. ¿Ya? Y pues por eso que yo vengo acá a Costa Rica a resguardarme, porque Nicaragua estaba inseguro. Monzón es opositor al presidente Daniel Ortega y ha utilizado sus redes sociales para compartir contenido donde muestra su inconformidad con el actual gobierno. El pasado viernes su casa fue allanada, denunció. Ingresaron a mi casa, fueron paramilitares, andaban fuertemente armados, golpeando a mi madre golpearon a mis hermanas y detuvieron a mi cuñado. Y opinar diferente es criminalizado por la dictadura. ¿Ya? Y es por eso que seguimos luchando desde el exterior por un país mejor, con libertad, donde ningún joven sea encarcelado por pensar diferente. Kevin y su familia han sido víctimas de constantes asedios, por tal razón goza de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Xochitl Mendoza, Acción 10. Hacemos una pausa comercial para ver anuncios de interés. Al regreso, más información en Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar informándose con nosotros. El doctor David Páramo anuncia su postulación a diputado por el departamento de Masaya. Recordemos que él pagó una condena por el delito de homicidio imprudente al practicar una cirugía plástica a una paciente. La madre de la víctima cuestiona y rechaza dicha postulación. Willy Narváez nos informa. $3,000 obtuvo el cirujano plástico por la operación que lo llevó a la cárcel. 3 años después, podría pasar de ex convicto a diputado y ganando más de $3,000 y otros beneficios. Ahora, como no le es rentable su clínica de carnicería, quiere sentarse en una silla de diputado, pues, totalmente irrisorio. Sandra González todavía guarda los recortes de los diarios escritos que dieron cobertura a la muerte de su hija de tan solo 26 años, Lisandra Rodríguez González, durante una liposucción y aumento graso de glúteos. El caso fue sonado en Nicaragua en el año 2016 y sentó precedentes. Insto a la gente a que a la hora de votar piensen bien quiénes son los que van a ir a representar a cada uno de nuestros nicaragüenses, los cuales van a ser pagados con cada uno de los impuestos que todos los nicaragüenses pagamos. Y este señor es un criminal, para mí que es un criminal y no debería estar ni siquiera postulándose a un cargo público. Por la muerte de la joven, el cirujano plástico David Páramo
recibió una condena de 3 años de cárcel por homicidio imprudente. También una pena de 2 años por el delito de lesiones imprudentes al afectar un pulmón a su otra paciente, Alison Molina, de 26 años. Si vos me preguntas hasta el sol de hoy, yo extraño a mi hija, una niña llena de vida, con apenas 25 años, y él la mató. Él la mató, hubo comprobado que él la mató por su negligencia. Sin embargo, el médico obtuvo su libertad en el año 2018 al recibir el beneficio legal de suspensión de ejecución de sentencia y había pedido su libertad por complicaciones de salud. Los días de rostro apagado ya pasaron para este médico, quien ahora sonríe en la propaganda del partido Alianza por la República, postulándose como diputado por el departamento de Masaya. Sinceramente insto al partido por el que él va corriendo, creo que es el APRE, que escudriñe y seleccione bien a las personas que lleva a representantes, a competir a elecciones. Pues. Triste, mira, yo me quedé asombrada. Hay nuevas acusaciones contra Páramo. Él tiene un rosario de delitos que le perdonaron ¿por qué? No sé, pero él debería estar preso. Hasta el sol de hoy él debería estar preso. Y ahora me extraña que veo unas boletas que va corriendo por un partido político. Pues. Ante los cuestionamientos que hizo la madre de la joven fallecida, Acción 10 buscó la respuesta de parte del candidato presidencial del APRI, Gerson Gasparín, y del presidente de ese partido, Carlos Canales, pero ninguno quiso dar declaraciones sobre este tema. Willy Narváez, a Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema. El día de ayer, Nicaragua celebró el Día del Abogado, marcado por las muertes de más de 30 profesionales del derecho víctimas de la pandemia, esto en menos de 3 meses. Expertos indican que los obstáculos que enfrentan actualmente los abogados es difícil. Esta alarmante cifra que llena de luto a ese gremio fue revelado este miércoles por la Asociación de Abogados de Nicaragua, lo cual deja en evidencia el fuerte impacto que está ocasionando la segunda ola de casos de COVID-19 en el país. En esta ocasión lo hacemos de forma empática, como un homenaje póstumo a todos los abogados que han fallecido, 32 abogados desde finales del mes de julio hasta el 29 de septiembre, por síntomas relacionados al COVID. Las instituciones están vinculadas con el trabajo diario de los abogados, donde constantemente recurre la población a realizar distintas gestiones y es inevitable que también sea un foco de contagios. Adopten medidas biosanitarias más efectivas. En otros países ya se utilizan las nuevas tecnologías para celebrar audiencias y juicios a través de plataformas virtuales que han establecido, ¿verdad?, los poderes judiciales y las instituciones que son auxiliares de esta con la finalidad de evitar los contagios. Pero lidiar con la pandemia no es el único problema de los abogados para ejercer su trabajo en el país. ¿Verdad? Como abogados tenemos la reivindicación de nosotros como abogados litigantes, donde nosotros se nos ha entorpecido o hemos tenido obstáculos en algunas instituciones del Estado para ejercer nuestra labor. Somos, como decía, el único país en la región que no está colegiado, el gremio de abogados, que aún depende de una institución estatal, en este caso la Corte Suprema de Justicia, quien regula la actuación profesional, pero que ha olvidado un tema muy importante, que es la seguridad y la defensa del ejercicio profesional del gremio. Los abogados llaman a la unidad del gremio y a la solidaridad. Bueno, hagamos un minuto de silencio y recordemos a los más de 32 abogados que han fallecido durante este mes de septiembre por la pandemia, así como aquellos que se encuentran detenidos en los diferentes centros de detención del país. La doctora Yonarqui Martínez se refiere a casos como la de su colega María Oviedo, quien también es defensora de derechos humanos y guarda prisión en la Dirección de Auxilio Judicial Nacional. Otros abogados detenidos son Roger Reyes, el doctor José Palé y Manuel Urbina Lara. Willy Narváez, a Acción 10. Agregado militar estadounidense en Nicaragua es removido de sus funciones tras declaraciones realizadas a favor del ejército de nuestro país en días anteriores. Veamos los pormenores con Geraldine Domínguez. Nosotros esperamos trabajar con las Fuerzas Armadas de Nicaragua en las áreas de que usted indicó. Ese ha sido el mensaje que yo he dado, que he hablado con mis superiores, y espero
seguir en esa ruta. Me da gusto verlo todos ustedes en buena salud. La verdad que nos preocupa porque ustedes son gran parte del gran crecimiento y de la estabilidad de este país. Estas expresiones dichas por el teniente coronel agregado militar de defensa estadounidense Roger Antonio Carvajal en Managua, en días pasados en una reunión sostenida con altos mandos del ejército de Nicaragua, fueron suficientes para que el gobierno de Estados Unidos suspendiera su misión y estadía en el país. Los comentarios del teniente coronel Carvajal no reflejaron correctamente la política del gobierno de los Estados Unidos, indicó un funcionario estadounidense, mismo que ha confirmado la información al medio digital 100% Noticias. Las expresiones cordiales hacia el general del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, por parte del teniente coronel, han sido criticadas, dado que Avilés forma parte de la lista de sancionados por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En más información, tropas del 6º Comando Militar del Ejército en la Cruz de Río Grande, esto en la costa Caribe Sur, recuperaron un total de 154 reses y 19 equinos. Es David Mendoza quien nos amplía mucho más sobre este caso. Tropas del 6º Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua en sus patrullajes constantes en el campo después de recibir denuncia de los productores ganaderos en el municipio de la Cruz de Río Grande recuperaron 154 reses y 19 equinos. Los hemos organizado entre varios productores y pedir apoyo al ejército. Se los han robado como unas 20-22 reses allá por la zona de Oliguá. Gracias al apoyo del ejército y a los demás productores que así los unimos. Mis animales que están extraviados son 8. De lo que va de este año, ha sido uno de los operativos más grandes en la lucha contra el abigeato en estas zonas rurales de la costa Caribe Sur del país. El ganado y los equinos, la mayoría estaban en la comunidad de Mayaguás y fueron trasladados al sector de Casa de Alto para que los dueños lleguen a reconocerlos. Como el ejército siempre es el que hace el que persigue el abigeato, el que siempre busca cómo ayudar al productor. Entonces pienso que cualquier momento puede hacer que en una de esos pueda caer. Van a venir los dueños del ganado, algunos, a reconocer cada quien su ganado. ¿Cuánto recuperó usted? Yo solamente 3, gracias a Dios. El ejército que lo sigue apoyando, para el lado de mi comunidad que es Oliguá, están haciendo desastre con los animales también. El operativo dejó a 2 personas detenidas y están tras la pista de otros involucrados. Según los ganaderos, entre los municipios más afectados con el robo de ganados están Río Blanco, Paiguas, la Cruz de Río Grande, El Ayote y el municipio de Camoapa. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza. Un enfrentamiento entre bandas rivales dejó como resultado la muerte de 30 reos y al menos 40 heridos. El motín se registró en el Centro de Privación de Libertad número 1 en Guayaquil, Ecuador. María Esther Ordóñez nos desarrolla este y otros sucesos en el ámbito internacional. La información la desarrollaremos después de este corte comercial. Gracias por su fina atención. Expertos en meteorología pronostican lluvias durante los próximos días a consecuencia del ingreso de la onda tropical número 34. Xochitl Mendoza conversó con él y nos amplía. Vigilan un fenómeno atmosférico ubicado al suroeste de las Islas Cabo Verdes que, según experto en temas climáticos, podría tener un desarrollo ciclónico. Lo que sería para el día mañana jueves, seguimos dándole la circulación de esta baja presión hacia el oeste, la onda tropical número 34 acercándose al Caribe de Centroamérica entre Honduras y Nicaragua, y al sureste esta baja presión que estará generando algunas condiciones favorables de posibilidades de lluvia entre Panamá y Costa Rica, y el huracán San, que sigue manteniéndose como un huracán categoría hacia el noreste. Mientras tanto, este sistema tiene una probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos 5 días, como también otro sistema que tiene alta probabilidad también de formarse alguna posible depresión tropical. Las lluvias estarán concentradas en zonas específicas, indica el informe del Observatorio de Fenómenos Naturales. Tenemos pocas posibilidades de precipitaciones en el territorio nacional, exceptuando algunas condiciones en las zonas de Guaspán, Bismuna, Bilwi, algunos chubascos ligeros y puntuales que se pueden estar generando en algunas zonas del territorio.
territorio, pero con pocas posibilidades mayores de precipitaciones durante este día miércoles. Detalla Agustín Moreira, agrometeorólogo, que las temperaturas oscilarán en los 28 a 32 grados. Chinandega 29-32, Managua, Masaya, Granada 29-30, Carazorrida 28-29, Madrid, Nueva Segovia 29-30, Estelí, Notea, Matagalpa 27, Huaco, Chontales, Río San Juan 29-31, Río Blanco, Nueva Guinea 28-29, Triángulo Minero 29-31 y el Caribe de 28 a 29 grados Celsius. Xochitl Mendoza, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema. Les comento que la nueva restricción de Estados Unidos, según el tipo de vacuna contra el COVID-19, ya está generando contratiempos y recargos en viajeros nicaragüenses que solo se han aplicado la vacuna rusa Sputnik V. Más detalles a continuación. Agencias en Managua han reportado un aumento de viajeros cambiando sus fechas para ingresar a territorio estadounidense, un día después de que ese país condicionara su ingreso por medio de la aplicación de vacunas COVID-19. ¿Qué están optando por hacer los pasajeros? Hacer sus cambios de fecha, los que tenían tickets emitidos para fechas posteriores a esta fecha, a noviembre. Entonces lo que están haciendo es moviendo los pasajes para octubre. ¿Para qué? Para o poderse vacunar y ponerse la vacuna que es aceptada por Estados Unidos, o ya bien sea que puedan utilizar el ticket que ya tenían, ¿verdad?, programado para esta fecha. Yaosca Porras, gerente de JP Travel, informó que para la tranquilidad de algunos nicaragüenses que viajarán en noviembre al país norteamericano por asuntos de negocios o turismo, no perderían la inversión del boleto. Avianca, no perdés el ticket completo, depende de la tarifa que hayas comprado, te permite cambio o te cobran la penalidad por el cambio. En este caso hay tarifas que permiten cambio sin penalidad, solo te cobran diferencia de tarifa en caso que lo haya, si no, no te cobran. Y hay otro tipo de tarifas que sí, que perdes el ticket. En el caso, por ejemplo, de otras aerolíneas como Aeroméxico, que tiene tarifas también bajas y son restrictivas, no te permiten cambio de fecha. El gobierno de Joe Biden, a partir del 1 de noviembre, solo permitirá el ingreso de quienes se hayan inmunizado con la vacuna AstraZeneca, Oxford, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Pfizer, BioNTech y Sinovac. Además, exigirá la prueba negativa de COVID-19. Jimmy Romero, Acción 10. Una ciudadana originaria de León acusa de negligencia médica a una clínica previsional de esa localidad tras perder a su bebé en el 8º mes de gestación. Daniel López nos amplía. La joven Leslie Judy Palma denuncia a la clínica Moxa por supuesta negligencia médica. Según la ciudadana leonesa, fue subestimada ante síntomas de dolores que tenía con 37 semanas de embarazo. Ahora llora que perdió a su bebé a consecuencia de los malos tratos en esa clínica previsional, afirma la afectada. Y como yo estoy, están muchas muchachas también que no hablan, se quedan calladas, y yo digo que hay que hacerse justicia. Si no lo van a resolver ahí en los casos del juzgado, por lo menos que ahí sean conscientes de escuchar al paciente como debe de ser, para que no le pase esto a otras muchachas también. Y no es mi primer hijo, es mi cuarto hijo, y yo me siento tan mal porque yo no, que ellas me digan a mí de que me hubiera llegado a tiempo, no es así. Asimismo, Leslie denuncia la falta de formalidad del personal de Amoxa tras no querer entregarle el acta de defunción que pide de su bebé de sexo femenino que murió en su vientre. Andate, me dice, y ahí si tenés cualquier cosa, pues regresa. Pasaron los días, viernes, sábado, domingo, yo todavía me sentía mal, yo me sentía sofocada. Entonces yo me fui, ellas me dijeron, andate a la ventanilla. En ventanilla me dijeron de que en esa semana iban de vacaciones, que ya martes, ya miércoles creo que no atendían en todos los lugares, no atendieron por las fiestas patrias. Entonces yo digo, me voy a ir entonces lunes, digo yo, para poder llegar a tiempo, porque ellas me habían puesto la cita el día 22. Y yo llegué a la emergencia el 20, ya mi niña estaba muerta. En Acción 10, Daniel López.
La siguiente nota que les vamos a presentar es un llamado a las autoridades de Enacal. Escucha bien, pobladores de la comunidad de Masaya denuncian el mal estado de una tubería y demandan a las autoridades competentes la reparación de la misma. Es Martín Orozco, quien estuvo en el lugar, y nos cuenta mucho más. Pobladores del bosque de Capistrano en Veracruz aseguran que desde hace varios meses la entrada a esta zona se encuentra en mal estado y que en reiteradas ocasiones han expuesto esta problemática ante la alcaldía municipal de Nindirí, pero hasta la fecha no han obtenido ninguna respuesta positiva. Ha sido una constante en este residencial el deterioro de las calles en innumerables ocasiones. Pobladores aseguran que la municipalidad de Nindirí ya tiene conocimiento de esta situación, sin embargo la reparación de esta vía solo ha quedado en promesas. Y es una barbaridad que ahora ya no me puedo capear los baches que hay aquí en esta entrada, sino que tengo que elegir en cuál me tengo que ir para que mi vehículo no se me dañe. La vez pasada hasta tuve aquí que creo que se me fregó una de las tijeras de mi vehículo y la alcaldía nada que nos viene a reparar estas calles. Necesitamos una respuesta inmediata y seria por parte de la alcaldía cuando nos van a venir a reparar aquí. Así como... El mal estado de las calles se origina por una permanente fuga de agua potable que se mantiene desde hace un año en la calle principal de Veracruz, por lo que los vecinos hacen un llamado a Enacal para que resuelvan dicha situación. En las cámaras de seguridad de una vivienda de la vía Bosco Monje quedaron grabadas las imágenes de dos jóvenes sustrayendo la tapa de un manhol, sin importar que niños y ancianos caigan lesionados. Cualquier persona que conozca a estos jóvenes dar aviso a la delegación policial de Masaya. Este hecho se dio frente donde fue el supermercado El Mini Mini en la vía Bosco Monje. Desde Masaya informó para Acción 10, Martín Orozco. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Hoy en Debates y Soluciones es algo que por lo general no tocamos, pero está ahí. El dolor, el luto por la pérdida de un ser querido es una situación bien difícil para todo ser humano, pero cuánto más difícil es no poderse despedir de ese ser querido de la forma en la que habitualmente lo hacemos, estar ahí en ese último adiós, asistirle en esa enfermedad. Y es justo lo que ha pasado con enfermos por COVID-19. Ingresan muchos de ellos a los centros hospitalarios y están sin sus familiares, sí asistidos por el personal de salud, quienes los están atendiendo, pero no existe ese vínculo y ese lazo con la familia. Y es muy importante eso. A veces eso deja algunas cosas, algunas puertas abiertas, digamos, cicatrices que cuestan más sanar. Hoy vamos a hablar de esto, de cómo vivir ese proceso de duelo cuando perdés a un ser querido producto de la COVID-19 y sentís que no pudiste despedirte de él, que no pudiste darle las honras fúnebres que merece, y todo esto genera ese proceso de incertidumbre y de mayor dolor en los nicaragüenses. Esperamos que usted pueda participar de este tema que vamos a abordar con una experta, pero antes quiero presentarles el caso de una joven que además es sobreviviente de COVID-19, pero el virus le arrebató a 3 miembros de su familia. Christopher Guevara nos cuenta lo difícil que ha sido para esta mujer. Familiares. Y como digo, ¿verdad? Soy un testimonio y yo pues los invito a todos que se cuiden porque es mortal este virus. Yo tengo pues esa mala experiencia, ¿verdad? De haber vivido ya 3 muertes en mi familia. La guerrera recuerda cómo el vencer la muerte segura que le prevía COVID-19 le provocó además desembolsar miles de dólares en su proceso de lucha. El costo es muy caro. Nosotros entre los 3 aproximadamente gastamos $8,000. Entonces, si no podemos llegar al hospital y en la casa también es muy costoso, entonces mejor evitar todo eso y si nos cuidamos nosotros también cuidamos a los demás. COVID-19 lleva más de 18 meses atacando a los nicaragüenses, dejando no solo infectados, sino que ha arrebatado decenas de vidas humanas. Este Camposanto de Managua se ha convertido en uno de los lugares protagónicos para quienes han perdido la batalla ante la COVID-19, un letal virus que no perdona a nadie.
204 personas fallecidas a causa de la COVID-19 es lo que ha reportado el Ministerio de Salud hasta la fecha. Dichos procesos han significado un gran impacto emocional a quienes les ha tocado vivenciar la enfermedad. El miedo de ser alcanzados por la muerte es lo que ha motivado a miles y miles de nicaragüenses a hacer largas filas para adquirir el inoculante, la cual, según los médicos, no garantiza en su totalidad el no contagiarse de esta enfermedad. Ante este desafiante viaje de pánico que enfrenta el mundo, el reto está centrado en aprender a convivir con esta normalidad. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara, y nuestra solidaridad y abrazo sincero a esa gente que nos está viendo, a esos amigos y amigas televidentes que recién han perdido a un ser querido, que están tal vez en una situación bastante compleja y difícil, luchando junto a sus seres queridos a distancia porque quizás están librando la batalla contra el COVID-19 en un centro hospitalario. Nuestras oraciones por ellos, nuestras oraciones sinceras, por supuesto. Hay que generar un poco más de empatía. Hay quienes ven esta situación como muy lejos de su realidad, pero no sabemos cuándo nos puede corresponder a nosotros. Si bien es cierto, tomamos las medidas de prevención, pero esto es algo tan indescriptible, tan implacable, por decirlo de algún modo, que no sabemos si en algún momento también nosotros podemos estar contagiados y también nosotros podemos perder a un ser querido producto de la COVID-19. Hay que ser más empáticos. Para aquellas personas que nos están comentando en Facebook, por favor, hay que ser más empáticos. Hay mucha gente que está dolida en este momento por haber perdido a su ser querido producto de la COVID-19. Duele muchísimo perder a un ser querido, pero yo les decía, quedan cicatrices abiertas que cuestan más sanar cuando sentís que no te despedís de tu ser querido, que no te permiten velarlo más allá de 1, 2, 3 horas, que no estás ahí en el momento del adiós. Vamos a hablar del tema con una experta que ya nos acompaña, Jimmy. Así es, Jocelyn, y esta terrible enfermedad nos ha venido a afectar desde el año pasado. Estoy seguro que no hay ningún nicaragüense que tenga un pariente, un amigo, un conocido que haya fallecido por esta enfermedad. Y es por eso que vamos a hablar sobre este importante tema y también sensible para todos. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en Debates y Soluciones. Ya nos acompaña la doctora Nicole Mendoza. Gracias. Buenos días, gracias a ustedes. Siempre es un honor estar acá con ustedes en la revista. Experta en psicología, ya buen tiempo que no estaba con nosotros. Celebramos el hecho de que se incorpore y que mejore en este segmento y en este momento tan difícil para muchas familias nicaragüenses que ante la pérdida de un ser querido tienen que pasar por procesos de terapia y quizá el duelo puede extenderse y puede ser un poco atípico, distinto a un duelo común. Cuando tenés a tu ser querido enfermo, sabes y te vas haciendo a la idea de que en algún momento se te va a ir, lo podés despedir y podés estar con él. Y esta es una cuestión doblemente difícil, tanto para la persona que queda sin su ser querido como para ese ser querido que está enfermo de COVID y se siente solo sin sus familiares en un centro hospitalario. Me gustaría que abordemos esas dos cosas. ¿Qué tan difícil puede ser, doctora? Así es, muchachos, buenos días. Definitivamente es atípico, así como usted lo mencionaba, precisamente porque estamos acostumbrados a rendirle todos esos rituales a nuestro ser amado que ya físicamente no está con nosotros. Pero ante esta emergencia sanitaria, nosotros no lo podemos hacer, entonces eso hace más complejo y más dolorosa la pérdida. Recuerden que el proceso psicológico que viene después de esa pérdida física, después de la muerte, es el duelo, es el luto. Y eso se intensifica más cuando vos no podés estar cerca de ese ser amado, como usted muy bien lo mencionaba. Ahora sí, es cierto, se nos puede prolongar en el tiempo esa elaboración o ese proceso de sanación. Es irnos acostumbrando a esa pérdida, porque muchos me preguntan, ¿llegamos a superar ese duelo? Pues aprendemos a convivir con esa pérdida. Y ante esta emergencia, claro, esto se nos vuelve más complejo y más difícil. ¿Por qué, muchachos? Porque nuestras costumbres, nuestra cultura es de abrazos, de estar en comunidad, y eso no lo podemos hacer ahorita en este momento. Entonces, el duelo, como todos conocemos, tiene sus etapas, pero se nos pueden prolongar también estas etapas de negación, de ira, de rabia, de depresión también. Entonces tenemos que estar atentos y buscar ayuda especializada si así lo requerimos. Y vemos en imágenes algunos casos y entierros
donde hay gran cantidad de gente muerta que no son pues, imágenes de acá de Nicaragua. Esto ha afectado a gente a nivel internacional en todos los países, y vaya nuestro saludo y abrazo fraterno también a estas personas que han perdido a un ser querido. Y eso nos ubica en una cuestión de decir, realmente está afectando a todo el mundo. Nicaragua no es la excepción, y vemos esas imágenes de la cadena de RT, por ejemplo, y es una cuestión bien difícil, bien compleja. Hay gente que ha perdido a sus seres queridos y que están en otro país y que producto de la misma pandemia no han podido viajar y ni siquiera verles por última vez. Te entregan un ataúd sellado en muchos países, y esto todavía es más complejo. Es más complejo, muchachos, precisamente por lo que estábamos explicando ahorita. Nosotros como nicaragüenses somos bien solidarios en ese momento de dolor, en ese momento de incertidumbre, y si nos damos cuenta que ha fallecido un vecino, pues inmediatamente acudimos y llevamos algo para esa vela, para ese entierro, pero en estos momentos no se puede hacer eso. Entonces, esto hace mucho más compleja esta pérdida. Ahora bien, importante ir identificando que sí existen medidas, que sí existen estrategias para ir paliando ese dolor que nos deja, para ese luto. Y no nos tenemos que quedar de brazos cruzados, porque si bien es cierto que nuestro ser querido se nos ha ido, pero él va a vivir para toda la vida en nuestros corazones. Y eso tiene que ser una consigna psicológica para que nos ayude a contrarrestar todo ese dolor, todo ese impacto, porque esta pandemia, yo lo explico de esta manera, muchachos, esta pandemia nos está arrebatando a nuestros seres amados. Es como que como usted vaya... de manera intempestiva, así lo siente uno. Es como que usted, Jocelyn, vaya en la calle y se encuentra una persona y le robe sus pertenencias, y usted se queda, pero ¿qué pasó si lo tenía ahorita? Y entonces es un impacto más fuerte, el impacto emocional, la catástrofe emocional que vive el ser humano, la familia en general, es mucho más impactante. Y eso va, doctora, desde el momento en que el ser querido se va e ingresa a un centro hospitalario. Desde entonces la persona se pone a pensar, ¿será que lo voy a volver a ver? ¿Será que va a salir de esta? ¿O será que esta es la última vez que le voy a ver con vida? Y mire qué interesante lo que usted me está enfocando, porque COVID-19 está bastante relacionado o muy relacionado a muerte. Así lo está viendo la gente, sí. En las consultas así me lo dicen, es que es muerte, es ira, es rabia, es incertidumbre, es dolor. Si a usted ya le diagnostican a un familiar, ya entras en pánico, ya entras en miedo. La gente dice, es que no sé si lo voy a volver a ver. Y bueno, todo eso es cierto, todo eso es válido. Incluso, doctor, algunos lo han catalogado como una pesadilla indescriptible que prácticamente lo ha sorprendido a un núcleo familiar, no solo con la muerte de una persona, sino con dos, con tres, incluso con varios familiares, y la pérdida y la superación de eso es mucho más difícil. ¿Cómo pueden hacer esas personas que han perdido más de 2, 3, 4, 5 seres familiares en esta situación de crisis sanitaria? Ya lo contesta, doctora, pero quiero aprovechar este espacio para que pongamos en pantalla nuestros números de teléfono en estudio 22-22-7808. Si usted está pasando por un momento así, por un momento complejo, difícil, de duelo, que no encuentra razones incluso para vivir, hay gente que así lo describe, perdí a la mitad de mi vida, ya no tengo más razones para vivir. Si usted está pasando por esto, márquenos al 22-22-7808. Si está con un ser querido enfermo, de igual manera puede marcarnos, y al interno vamos a recabar sus datos para regalarle consultas, pero también háganos algunos de los comentarios de lo que usted está viviendo para que la doctora Nicole pueda darle algunas recomendaciones respecto a la situación que usted está viviendo. Recuerden las llamadas, por favor, referidas a este tema, doctora. Sí, Jimmy, con relación a su pregunta, yo lo describo de esta manera. Esto es como una película de terror. ¿Por qué? Porque, o sea, hoy estamos con un ser amado, con un amigo, y mañana probablemente no. Entonces esto es una pesadilla, es una película de terror donde entramos todos. Aquí no hay excepciones, en pánico, en miedo, en incertidumbre. Pero usted me decía, ¿qué pueden hacer aquellas personas que han perdido más de 3, más de 4 familiares? Mire, Jimmy, el duelo hay que vivirlo, hay que traspasarlo. Y si usted quiere gritar, entonces grite. Todo lo que usted desea hacer es válido. El que desea llorar,
es válido llorar. Llorar no es sinónimo de debilidad. Muchas personas así lo identifican a veces, ¿verdad? Pero es importante que nos demos cuenta que el llanto nos libera, nos llena de regocijo, porque en ese momento necesitamos drenar, necesitamos sanar todo eso que nos está ocasionando mucho dolor, como es la pérdida. Las técnicas de escritura dan muchísimos resultados, el poder escribir, el poder hacerle una carta a esos seres amados que hoy en día no están con vos, el poder hacer algún video y decirle las cosas que vos le querías decir, todo eso es válido. Ir, por ejemplo, a mí me preguntan, mire doctora, ¿es válido que yo vaya a su habitación y mire su ropa y yo pueda hablar con alguna fotografía? Si eso no le afecta, si eso no le hace daño, todo eso es válido. Incluso antes del duelo ya los familiares empiezan a sentir una pesadilla antes del duelo. Por ejemplo, se hace muy difícil encontrar oxígeno cuando se está tratando por COVID-19 a esa persona. ¿Qué le podría aconsejar cómo tratar esta situación tan compleja que están enfrentando los nicaragüenses en búsqueda de oxígeno, en busca de fármacos? Porque hay enfermedades también que son bien complejas y los ataca el COVID-19 y prácticamente ya uno dice, pues, pierde la esperanza de vida de su familiar enfermo. Yo lo explico de esta manera, Jimmy. Tenemos una llamada, doctora, ya nos regala esa explicación. Buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su aporte, su consulta o su vivencia? Sí, le escuchamos, adelante. Yo lo que quería hacer la consulta a la doctora es que qué puedo hacer en el caso de que mi hija pues perdió a su papá por causa del COVID. Ella tiene 10 años y el caso de que ahora mi hija se ha puesto rebelde, no quiere nada, solo pasa acostada y cada vez que yo le regaño o le digo algo, ella lo que me dice es que quiere a su papá. Ok. ¿Usted le explicó de qué falleció su papá? Sí, pues sí, uno le explica, ¿verdad? Como madre. Y bueno, ella al momento siento que ella no le puedo decir las cosas como son actualmente, ¿verdad? Porque ella es una niña. Ella solo sabe que su papá falleció por el COVID, pero ella no entiende de que la situación, cómo está, porque no lo velamos, nada. Simplemente lo fueron a encerrar y nosotros no tuvimos, con eso no nos dijeron, falleció y hasta ahí nomás. Okay, regálenos por favor a lo interno sus datos para que podamos obsequiarle una consulta a la pequeña. Más difícil en un niño cuando no tiene esa imagen de que se despidió del papá. Y mire qué lindo que ella comparte su experiencia, sí, ¿verdad? Una experiencia negativa, pero muy lindo que tiene la confianza de compartirlo con nosotros en este momento. Con los niños tenemos que ser muy sinceros, con palabras sencillas, con palabras no rebuscadas, pero sí decirle exactamente que su papá, que su abuelito, que su hermano, su tío, el que haya sido, ha fallecido. No hay que mentirle al niño. Tampoco es válido decirle, papito se fue al cielo, está con Dios, porque eso va a crear en el niño mucha confusión, o está dormido para siempre. Entonces, al niño hay que explicarle, se murió, y hay que decirle qué significa morir, qué significa la muerte. Ella dice, mire, está muy pequeña, tiene 10 años. A los 10 años ya el niño o la niña ya nos puede comprender un poquito más, porque nosotros nos podemos auxiliar. Tantos reportajes, tanta información que tenemos en redes sociales, en los medios de comunicación, que nos podemos auxiliar para explicarle a nuestros niños qué está pasando a nivel mundial. Y explicarle lo atípico de una muerte por COVID, que no pudiste velarlo, que no pudiste estar con él, que no pudiste despedirlo. Hay otra comunicación. Buenos días. Aló, buenos días. Bienvenido, gracias por llamarnos. Adelante, le escuchamos. Quería preguntarle a la doctora dos preguntas en una. La primera es que si ella tiene conocimiento de que ya se han dado algunos casos de COVID en niños en Nicaragua. Y la segunda es que si realmente está funcionando, o más bien, ya en Nicaragua vino la variante de Delta del COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado amigo televidente. Recuerde que la doctora Nicole es psicóloga, ¿verdad? No tiene que ver con la parte meramente médica, epidemiológica
o bien de infectología, pero en lo general quizá, doctor, algunos comentarios para el amigo televidente. No, solamente que mi área es la psicología clínica y lo que yo atiendo son casos de emociones, de sentimientos, los casos relacionados a las conductas y bueno, poderle decir también al amigo que sí he atendido niños que han perdido a seres queridos y bueno, en eso es lo que yo me encargo. Ahora, lo que usted decía, hay otra llamada. Ok. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, yo quería consultarle a la doctora algo, por decir así, mi marido tiene 17 días de fallecido, pero al momento yo no logro entender, no logro aceptar y me hago tantas preguntas. El por qué pasó esto, por qué se fue. Entonces, yo quiero como gritar, salir corriendo, morirme. Entonces, siento que mi vida ya no tiene sentido y me pregunto tantas veces por qué Dios me abandonó cuando más necesitaba. No encuentro salida ni camino, ¿qué hacer? Una consulta, estimada amiga, ¿usted tiene hijos? Yo tengo hijos, pero mis hijos no puedo procrearlos con él. Pero mis hijos se encuentran también un poco devastados por esta cosa que pasó. Lo imagino, lo imagino. Muchas gracias por compartirnos su experiencia, nuestra solidaridad y nuestras oraciones para usted. Regálenos por favor al interno sus datos para beneficiarle con una consulta con la doctora Nicole. Muy afectada ella, pero tiene hijos. Totalmente. Hay seres que están con ella, afectados también, pero están ahí. Pero están ahí. Esas son las redes de apoyo que le íbamos a preguntar, pero usted muy bien, muy atinada su pregunta, porque sus hijos, su familia, lo que ella tenga, esas son sus redes de apoyo. Ella dijo dos cosas importantes, doctora. Los nicaragüenses somos muy apegados a Dios, a nuestro Creador, y dice, ¿por qué Dios me abandonó? Y otra cosa relevante que ella dijo es, no encuentro razones para vivir, me pregunto por qué pasó, por qué Dios me abandonó, que ya no tengo razón para vivir, no sé cómo entenderlo. Eso es muy natural. En este momento, son 17 días, en este momento todo lo que ella nos acaba de compartir es muy normal, es muy natural. Está muy reciente. En 17 días todavía no logra salir de ese asombro. O sea, se fue. La pandemia me lo robó, la pandemia me lo quitó, me dejó sin mi ser amado, sin mi esposo. Entonces, todo lo que ella está viviendo ahorita, lo que ella nos dijo, no tengo razón de vivir, en este instante es normal. Si después pasado un tiempo, que pueden ser unos 2 años, 3 años, 4 o más, seguimos pensando de esta manera, entonces esto ya se nos ha convertido en un problema muy serio. Pero en este instante no es problema. ¿Qué debe hacer ella? ¿Qué debe de hacer sus hijos, que también están sumamente afectados? Decía ella, aunque no los procreó con su esposo, quien está fallecido, pero están afectados porque tenían ese vínculo sentimental con él. Yo creo que en este momento es válido hacer todo lo que sanamente, ¿ya?, les va a ayudar. O sea, porque si yo digo todo, podemos decir, bueno, yo me voy a autoflagelar. Eso no es correcto, pero sí me voy a unir con mi familia, si son creyentes, orar. ¿Por qué no hacerlo? Si quieren hacer alguna reunión familiar y poder decir un trozo de palabras para ese ser que no está y elevar sus oraciones, pues hay que hacerlo. A veces dice la gente, déjalo ir, soltarlo, no ponga fotos, quita sus cosas, quita todo lo que te lo recuerde, porque si no, no lo vas a superar. ¿Eso es correcto? No, es que eso va a depender de cada persona. Recuerde que este proceso de duelo es único y es personal. Cada familia, cada persona lo va a vivir de manera diferente, y lo que le puede, por ejemplo, afectar a Jimmy, no necesariamente me puede afectar a mí en proceso de duelo. Por eso es una de las primeras preguntas que nosotros hacemos en las terapias. ¿A usted le afecta tener fotografía de su ser amado? Fíjese que no, entonces dejémoslas ahí. Pero si a mí me responden, sí, yo no puedo ver la fotografía, yo no puedo escuchar la música que a él le gustaba, entonces nosotros le decimos, haga un alto con todo eso. O sea, es ir revisando cada proceso individual. Doctora, tenemos otra llamada telefónica de nuestra audiencia para comentarnos su situación y también para participar del tema que estamos abordando el día de hoy. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? ¿Cuál es su aporte?
Aló, buenos días. Sí, le escuchamos. Sí, mi consulta es la siguiente. No es tanto no familiar a la doctora, que miramos también este problema social que tenemos. Quisiéramos ver de qué orientación o qué forma se le puede dar al pueblo general. Por ejemplo, yo soy de Acoyapa, Chutale, y la semana pasada hubieron 2, 3 muertos. Es preocupante para la sociedad, para todos nosotros, qué orientación, qué medida, qué precaución podría dar a la ciudadanía para que haga conciencia de que el contagio realmente se está dando, pues, y los fallecidos pues lo están viendo físicamente todo el mundo, pero hay una desorientación personal, social, de que no se toma la responsabilidad de resguardarse. ¿Qué orientación le daría a este tipo de población para tratar de evitar este tipo de enfermedades? Esta pandemia como tal, pues, porque es la pandemia el problema actualmente con el que se está actuando. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias por su comentario. Miren, muchachos, yo creo que a estas alturas ya todos estamos conscientes de que tenemos que usar nuestras mascarillas, que tenemos que tener ese distanciamiento físico, el lavado de nuestras manos, que si salimos tenemos que tomar las medidas. Cuando a mí me llegan, y les voy a explicar rapidito, cuando a mí me llegan personas en crisis y dicen, doctora, no sé, siento que muero porque no logro manejar este sentimiento relacionado a la COVID. Cuando usted sale a la calle, Jocelyn, y usted va a cruzarse una calle, usted va a ver para ambos lados. Usted no se va a cruzar la calle de manera impulsiva. Así se los explico. Igualito es esta pandemia, nos lo han dicho, los médicos lo siguen diciendo. Tenemos que tomar todas las medidas de bioseguridad. Aprender a convivir con COVID. Tampoco es entrar en pánico, pero de igual manera tampoco es subestimar el virus, lo extremo. No lo estamos subestimando. Tenemos que ser altamente responsables. El amigo televidente decía, es la sociedad. Sí, es cierto, pero como sociedad tenemos que ser responsables, porque muchas veces anda la gente en la calle sin su mascarilla. Entonces, ¿qué estás retando el virus? No, tenemos que ser conscientes y saber que ese virus nos puede matar y que nos puede quitar a nuestro ser amado. Entonces, yo creo que a estas alturas de la vida, pues ya sabemos todo lo que tenemos que realizar. Para todas las cosas necesitamos tomar medidas. Si usted sale a la calle, usted va a saber que no se va a cruzar esa calle de manera imprudente. Si va conduciendo, usted sabe que si el semáforo está en rojo se tiene que detener y así sucesivamente. Tal vez es un ejemplo muy sencillo, pero ayudan a saber que la pandemia no es la excepción, que ya sabemos cuáles son las medidas, entonces las tengo que echar a andar. Así de sencillo. Doctora, tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Vean, yo estaba analizando. Sí, sí. Y eso de que las personas se quedan sin respiración es porque la sangre no les circula por las venas, es donde las personas se quedan sin respiración, luego les viene un paro cardíaco. Entonces, yo bien he estado analizando que las personas deberían de tomar la aspirina porque eso es para el corazón. No sé cómo usted ve. Muchas gracias. Bueno, gracias por su aporte. Vamos a hacer la consulta cuando estemos en este segmento hablando con algún experto en medicina sobre este tema, sobre el tema de los fármacos. De hecho, mañana vamos a tener a un experto en salud cardiovascular y vamos a hacer esa consulta y ese aporte que usted muy amablemente nos ha llamado para exteriorizarlo. Si hay más llamadas, podemos recibirla 2222-7808. Recuerden que la doctora Nicole Mendoza es experta en psicología y nos está asesorando hoy día a usted, a todos, acerca de cómo vivir ese proceso de duelo cuando perdemos a un ser querido o ese proceso de separación cuando su ser querido está batallando contra la COVID-19 y usted se siente impotente porque no está a su lado, porque no puede atenderle. Hay otra llamada. Así es, hay otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su comentario, su aporte al tema que estamos abordando el día de hoy? Sí, buenos días, hermano. Habla de Inotea. Y sí, pues lo que estaba viendo ahí era con la cuestión del contagio. Y es cierto, hay gente que promueve, principalmente el gobierno, pues promueve a las aglomeraciones, especialmente cuando se va a la vacuna, ¿verdad? Ahí no hay quien regule el distanciamiento social. Usted sabe, el alboroto, la desesperación entre la gente, más ahora que ven que el virus es serio,
Entonces se hacen pues esas aglomeraciones. Yo estoy hablando de aquí en Ortega y hablo aquí en Ortega hay más de un mes que aquí muertos hay de 4 a 8 muertos diarios. ¿Ves? Entonces, además de eso, la negligencia en los hospitales. ¿Ves? O sea, hay una cuestión pues de que aquí, si alguien nos dice, ve, andate de ese abismo, uno no se va a ir. ¿Ves? Entonces, hay parte pues de la conciencia de cada uno de nosotros. Okay, muchas gracias por su comentario. Gracias por su aporte, y está la responsabilidad individual de cada quien. Definitivamente, yo no quiero que se me malinterprete lo que voy a decir en este momento, pero independientemente que hayan ferias, que hayan actividades recreativas, sociales, usted es el responsable, no es otra persona, no es el gobierno, no es el Estado el responsable de eso, es usted como ciudadano y como ciudadana, porque estamos claras que esta pandemia necesitamos establecer ese distanciamiento. Yo soy consciente de eso. Si me voy a una actividad donde hay 100, 200 o más personas, ya sé que me puedo contagiar. Entonces depende de nosotros la responsabilidad con este virus. También le preguntaba, doctora, cómo asimilar el proceso postduelo, porque la situación ha sido muy difícil, encontrar oxígeno para un pariente que está muy grave de COVID-19. Hay personas que he visto yo con mis propios ojos en las empresas que distribuyen oxígeno llorando, suplicando, gritando para que los atiendan. La situación prácticamente se ha salido de control. Se ha salido, sí, en algunos momentos de control, pero yo creo que como familia necesitamos identificar a aquella persona que establece el equilibrio, porque el no poder encontrar el oxígeno o bien un tratamiento para este virus. Acompañado con alguien que asimile mejor la situación, porque a veces uno anda con el vehículo manejando, anda bien distraído. Exactamente eso es, Jimmy. Poder identificar dentro de ese núcleo, dentro de esa red de apoyo, quién es la persona que nos puede poner ese equilibrio emocional. Si aquella persona está quebrada emocionalmente, entonces yo voy a estar aquí para hacer esas gestiones, para avanzar, porque lo que pasa es que el dolor te puede llegar a paralizar y no poder hacer las gestiones necesarias que son determinantes para la vida de ese ser que lo requiere. Hay otra llamada, doctora, pero se nos quedó pendiente la parte de el escenario hipotético. A ver, tengo un ser querido en el hospital, no siento la cercanía con él, me pongo a pensar qué estará sintiendo él o ella, cómo manejar esa parte, ese estrés mental, esa situación donde uno dice, quisiera estar ahí y no puedo, esa desesperación que muchos pueden estar sintiendo. Pero hay otra llamada y luego me lo responde. Buenos días. Buenos días. Aló. Buenos días y a todos los hermanos que se encuentran ahí. Quería decirle a la doctora que, bueno, en el caso de nosotros hemos perdido 3 familiares. Mi esposo, pues igual estuvo, pero logramos recuperarlo. Yo quería así señalar por qué el MINSA siempre da una tarifa que no es. Yo le estoy hablando de Santo Tomás Chantales. Y solamente aquí en nuestro municipio han muerto más de 60 personas. Y siempre quedan la tarifa o la cantidad de muertos, nunca pasan de 200, 200 y pico. Eso me parece a mí que desinforma a la ciudadanía. Y aunque nosotros tenemos que cuidarnos, pues, porque los muertos que sean más o menos, yo pienso de que también hay que estar sinceros con lo que está pasando. Muchas gracias. Y bueno, pues decirles de que sí, también somos responsables de lo que está pasando, porque como dice la doctora, hay muchas personas de que no se están cuidando en medio de lo que está sucediendo. Muchas gracias. Gracias por su aporte. Por su comentario. Así Definitivamente, muchachos, miren, yo voy al supermercado y la gente se te pega. Vos sentís la gente a la orilla y vos los quedás viendo y se molestan. Vas a comprar. Recientemente yo estaba comprando y la persona que me estaba atendiendo no tenía mascarilla. Y cuando yo le digo, señorita, ¿y su mascarilla? Se molestó.
Entonces, ¿quién es el responsable ahí, muchachos? Somos nosotros. Yo le dije, señorita, sus clientes, porque estábamos en fila, sus clientes, venimos con mascarilla. ¿Y a usted qué le pasa? Ay, mire, discúlpeme, es que estaba limpiando. Limpiando o no, tiene que tener su mascarilla. Hay otra cosa que yo he visto en los supermercados y en los diferentes centros de compra, y es que por lo general anda la pareja, ¿verdad? Y andan a un menor de edad, un bebé, casi bebé, niños de 1 o 2 años, y no andan mascarilla. Ellos dos se andan mascarilla, los papás, pero el bebé no. Así y entonces están exponiendo a su niño. Exactamente. Y COVID también le da a los niños. Por supuesto, están exponiendo a los niños, pero también, aunque ellos anden con mascarilla, se están exponiendo ellos. Porque cuando lleguen a casa, ellos se van a quitar esa mascarilla. Y si algo pasa con el niño, él puede ser el transmisor de este virus. Fíjese que hay algunos comentarios de nuestros amigos en las redes sociales. Recuerden, nos encuentra como Canal 10 Nicaragua, así en Facebook, y estamos transmitiendo en vivo este segmento. Nos dicen qué pasa con las personas que, por ejemplo, denigran, divulgan y hasta discriminan a aquellos que tienen COVID-19. Eso es como cierto. si fuese un delito. Ahí no somos nada empáticos, doctora, en ocasiones. No nos solidarizamos y lejos de solidarizarnos más bien señalamos, sí, es que ese o esa nunca se cuidó. Es que era bien imprudente y nos encargamos de divulgar y viste que se murió. Y el chismerío alrededor de los casos de las personas que mueren o que están graves por COVID, pero lo menos que hacemos muchas veces es ayudar. Incluso también se les aparta. Hay vecinos que se apartan y no quieren saber nada. Los discriminan porque ese es un acto de discriminación y también es un acto de poca empatía, porque hoy es esa persona y mañana puedo ser yo. Nosotros no sabemos, muchachos. Tenemos que estar agradecidos con la vida, tenemos que estar agradecidos con Dios, que hasta este momento nos ha protegido de este virus y ha protegido a nuestra familia, pero nosotros no sabemos en qué momento vamos a estar en la misma situación que esa persona está en este instante. Entonces, tenemos que desarrollar esa empatía, no caer en ese morbo, muchachos. A veces caemos en ese morbo. ¿Y cómo está? Y vos lo viste, sí, mira que está extremadamente flaquito, ¡hala! Y mira, ¿y qué? Está pálido, todo eso es morbo. Entonces tenemos que colaborar, tenemos que ayudar. Esta es una enfermedad comunitaria, esto es de todo, tenemos que actuar como colectivo, debemos de tener un pensamiento de equipo, no un pensamiento individualista. Pero usted me hacía una pregunta, Jocelyn, que creo que quedó en el aire, con estos familiares que están ingresados en un hospital donde obviamente no hay visitas porque son las medidas orientadas por las autoridades de salud y también pues para proteger al resto de la familia, no puedes visitarlos. Entonces se siente esa sensación de vacío y de incertidumbre de que no sabes si va a superar el COVID, si te está extrañando, si lo están atendiendo bien, si lo vas a ver con vida o la vas a ver con vida nuevamente, o si el momento en que ingresó a ese centro hospitalario y se te pasan una y otra vez las imágenes y las recordás una y otra vez, si ese momento sería el último que la ibas o que lo ibas a ver. Sí, Jocelyn. Y le estoy compartiendo relatos de gente que conozco que me lo han dicho de ese que se lo han dicho llorando. Mire, Jocelyn, qué lindo lo que usted está trayendo en este momento a esta mesa. El duelo no inicia cuando ya hemos perdido a ese ser querido. El duelo inicia desde el momento que nos separamos de ese ser amado. Entonces, con ese ejemplo que nos ha puesto ahorita Jocelyn, es duelo también cuando ya va al hospital ese ser querido, ese ser amado. Nos estamos separando. La separación es duelo. Entonces, ellos están viviendo ya una pérdida. Pero ¿qué podemos hacer en este momento? Unirnos como familia. Esa unidad familiar tenemos que sacar todas esas lecciones que esta pandemia nos está dejando. A veces somos familias desunidas, es el momento que nos unamos, pero que nos unamos de manera sana, sin recriminar, sin señalar, sin discriminar a la otra persona, sin censuras, en otras palabras. ¿Podría ayudar, doctora, en ese momento de separación donde tu ser querido está ingresado grave en un hospital o estable en un hospital, porque varían los pronósticos? ¿Podría ayudar que las autoridades de salud permitan que esa persona, cuando su condición de salud lo permita, tenga un teléfono celular y hablar con sus familiares?
sí puede ayudar, es más, yo tengo entendido... Porque también poniéndonos en los zapatos de la persona que está enferma, o sea, sentirse ahí sin su familiar, sin escucharlo, sin hablar. Sí, Jocelyn, pero yo tengo entendido, y lo digo porque he tenido amigos que han estado en hospital en condiciones muy críticas, y una vez que van avanzando de manera positiva con todo esto, sí les permiten hacer una videollamada y poder, claro, no son tiempos prolongados porque usted sabe que son pacientes que están cansados y no se les puede exponer, pero por conocimiento de amigos cercanos a mi familia, a mí, sí, yo sé que en algún momento sí se les permite. Doctora, tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? ¿Cuál es su aporte? ¿Le escuchamos? Sí, buenos días. Sí, díganos. Aló, buenos días. Sí, le escuchamos, díganos. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Estoy escuchando a la doctora de que hay que mantener las normas de higiene, pero cada persona la lleva de manera que cada persona cree que la puede llevar. Y yo a diario convivo con personas que no andan mascarilla, trabajan sin mascarilla. Y a mi criterio, cada persona tiene derecho a cuidar la manera que yo considere mejor. Porque si yo critico a otra persona que porque no anda mascarilla, entonces yo estoy siendo una persona completamente, como le dijera, ajena a su opinión. Bueno, muchas gracias por su aporte. Gracias por su aporte. Yo no estoy de acuerdo, con todo respeto, pero aquí no es crítica a quien no ande mascarilla. Si usted tiene un negocio, usted tiene que usar todas las medidas de bioseguridad. Es más, si tiene negocio de comida, hasta su gorro tiene que usar. Pero no, estamos con el cabello suelto y todo el pelo va para la comida. Eso no puede ser. Entonces no es crítica al que no está usando la mascarilla, es responsabilidad. Estamos frente a un monstruo, a algo grande. Ese monstruo se llama COVID-19, que nos está quitando a nuestros seres amados. Entonces por eso es que tenemos que ser responsables, no es crítica. En los comentarios, doctora, nos dice una amiga: perdí a mi abuela el sábado pasado a causa de COVID y no sé cómo superar su pérdida. Textualmente así lo comenta. Las pérdidas se superan, se aprende a vivir con el vacío. ¿Qué es lo idóneo? Es una excelente pregunta, Jocelyn. Yo considero que se aprende a vivir con ese vacío, pero es un proceso no de 7 días, no de una semana. En psicología del duelo hablamos procesar una pérdida más o menos, todo esto es teoría, ¿verdad? Porque la práctica nos puede decir otra cosa. Pero hablamos de superar una pérdida entre 1 año, año y medio. Pero la práctica profesional me ha dicho a mí, hay personas que lo superan en 6 meses, otros en 1 año y otros que jamás llegan a elaborar este duelo. Y ahí es donde hablamos de un duelo patológico o un trastorno por duelo prolongado. Por eso es necesaria la ayuda con el especialista de la psicología, que no tenga temor, que no tenga pena. A veces la gente dice, es que tengo pena, ¿cómo le voy a llegar a contar mis cosas personales a alguien que no conozco? Es un profesional que lo va a entender, que no lo va a censurar, que por el contrario le va a ayudar y le va a dar estrategia para saber sobrellevar algo que es impactante, que es una catástrofe emocional, en otras palabras. En esto de que no se nos vuelva un duelo patológico, doctora, ¿tiene que ver con el tiempo o también tiene que ver con las conductas, con las actitudes que tenga la persona? Excelente pregunta. Mire, Jocelyn, me encantan sus preguntas. Cuando la gente a mí me dice, mire, el tiempo, yo lo explico de esta manera: el tiempo no ayuda, no nos equivoquemos. La psicología, ¿qué es lo que propone? Si usted está esperando que el tiempo le sane las heridas, se puede quedar esperando con su mano aquí, ¿verdad? Usted tiene que hacer en ese tiempo actividades que le den bienestar, que le ayuden a su crecimiento personal. Pero si usted dice, dale tiempo al tiempo, el tiempo sana las heridas, eso no es cierto. Lo que sana herida
Lo que nos va a ayudar a paliar este dolor son todas las actividades y las acciones que nosotros hacemos, obviamente, en un tiempo determinado. Que esas acciones pueden ser en 6 meses, por ejemplo, hay que cuidar la alimentación muchísimo en estos tiempos de luto, de dolor. Hay que cuidar el sueño, los patrones del sueño, el poder estar bien vitaminado, el poder hacer, aunque sea pequeños ejercicios en casa, el poder compartir con alguien, no aislarte. Sin embargo, aquí es válido poner un asterisco. Hay personas que dicen, no quiero hablar, déjenme sola. Eso es válido, pero no por un tiempo prolongado. Tenemos que medir ese tiempo, porque si quiere pasar 6 meses encerrado, entonces, cuidado, estamos en un estado depresivo y no nos hemos dado cuenta. Hablemos del tiempo, doctora, en el que se puede aprender a vivir con la pérdida de un ser querido, en el que ya tenemos pues una situación y unas actitudes que apuntan a que ya estamos aprendiendo a vivir sin ese ser querido, cuando ya vamos a considerar que estamos justamente en ese momento. ¿Por qué lo digo? Porque yo le preguntaba en un inicio, esto de perder de manera intempestiva a un ser querido puede prolongar ese tiempo para poder aprender a vivir sin él o sin ella. Entonces, y sumado a eso, hay gente joven que ha muerto por COVID-19. Y uno dice, era joven, ¿por qué? Era joven, no nos esperábamos eso. Madres que están perdiendo a un ser querido. Y yo he escuchado, no tengo hijos, ¿verdad? Pero he escuchado de las madres que dicen, no hay nada que duela más que perder a un hijo, que duele más que perder a un papá, a la mamá, a otro pariente. Duele más que te arrebaten así de manera intempestiva a tu hijo o hija. ¿Eso es así? Sí, Jocelyn, duele mucho más, no es igual, nadie se prepara para una pérdida, de eso tenemos que estar claros, nadie se prepara para un duelo, pero al menos cuando tenemos a alguien que ya sabemos que está enfermo y que constantemente va a sus visitas, a sus rutinas, de sus chequeos, nos vamos haciendo la idea de que en algún momento puede haber un desenlace, pero cuando esto es de manera inesperada, esto es peor, es mucho más impactante. Por eso es que tenemos que tener una responsabilidad individual, compromisos individuales, no adjudicarle estos compromisos a otras personas. Entonces, este impacto y la etapa, yo lo considero de esta manera. La etapa que se nos puede prolongar más por una pérdida ante la COVID es la etapa de la negación. Esas etapas se nos puede prolongar por mucho tiempo y no poder salir de ahí. Digo no poder porque a veces uno quiere, pero no sabes cómo hacerlo. ¿Podemos hablar forzosamente de un tiempo, qué sé yo, 6 meses, 1 año, 3 años, cuando hablando de tiempo se puede decir ya lo está superando? Es difícil hablarlo en estos momentos, Jocelyn, y se lo digo por práctica de muchos años profesionales. Quiero leerle, doctora, comentarios. Nos dicen, vivo cerca del cementerio de aquí en Chinandega y qué tristeza ver todas las noches cuántos muertos entran ahí y ver a sus familiares ahí que quedan afuera llorando y sus seres queridos, y uno aquí estamos traumados de ver todo eso, y eso es importante, hablar de la salud mental de toda la sociedad, no solo de aquellos que han perdido a un ser querido. Nos dice por acá Aura María Abado, buen día, le saluda Aura Abado de Chinandega, estoy viviendo la pérdida de un familiar, la experiencia más bien de un familiar contagiado y está hospitalizado. Todo esto me hace recordar a los mineros que estuvieron bajo tierra y quedaron sin forma de comunicarse con sus familiares. Ahora yo me siento como estaban sus familiares en ese momento, los familiares de los mineros. Sugiero a ustedes como medio una manera en que haya comunicación. Como dice la doctora, el estado anímico del paciente es importante. Por eso yo preguntaba lo del celular, doctora. Agradecemos esos comentarios. Nos dicen por acá, la falta de responsabilidad de instituciones, también es importante mencionarlo en este sentido. Ningún gobierno del mundo tiene culpa de esta pandemia, nos dice otro amigo televidente, es responsabilidad de cada persona cuidarnos y tomar las medidas, hay que vacunarse. Carlos Miguel Chávez Villavicencio es quien nos hace ese último comentario. Sí, no, definitivamente estamos muy de acuerdo con los comentarios. Son responsabilidades personales, individuales, ya sabemos, ya no tenemos que estar esperando que nos lo estén diciendo a cada momento, ya sabemos cuáles son las medidas de bioseguridad y solamente es ponerlas en prácticas.
Doctora, en el caso de aquellos familiares que, como el caso de la señora que nos llamaba, que además de que ella está viviendo ese luto porque perdió a su esposo, pero además de vivir eso, de ser el pilar de la familia, tiene que estar viendo la situación en la que está su pequeñita de 10 años. Puede que hayan muchos casos así, de gente que incluso está tratando de superar su propia situación o de aprender a vivir con su pérdida y tiene que ser el pilar de la familia. Qué difícil es eso, ¿qué hacer? Es complejo. Aquí es es poder entrelazar tus sentimientos, mis sentimientos, tus emociones, lo que vos estás viviendo, lo que yo estoy viviendo. Es válido que si el niño está presente y yo quiero llorar frente a este niño, es válido hacerlo. Sí, porque a veces decimos, no, me tiene que ver fuerte, no me puede ver llorar. No. Eso es reprimir una emoción que a la larga te va a hacer mucho daño. Te va a generar un estado depresivo, un cuadro ansioso, una crisis de pánico. Entonces es válido poder expresar frente a ese niño, frente a esta niña, lo que yo estoy sintiendo como mamá. Y ya lo decía hace unos minutos, importante tener el cuidado con los términos que le vamos a llevar a nuestros hijos. A veces nosotros queremos proteger tanto a nuestros hijos y le decimos, papito no se ha ido, en algún momento nos vamos a reencontrar con él. Tenemos que ser padres conscientes y no tenemos que ser padres crueles, mentirle a nuestros hijos. Falleció, hay que decírselo de esa manera, murió, y explicarle de qué ha fallecido. Dígame, doctora, Jimmy. como especialista, el ser humano puede desarrollar capacidades para ir asimilando un proceso de duelo, porque aunque no quisiéramos perder a un familiar, no estamos exentos en esta pandemia de COVID-19 a enfrentar ese proceso de duelo. Podemos irnos preparando psicológicamente para que el golpe sea menor, porque hay unos que no están preparados para perder a un familiar. Jimmy, yo lo decía hace unos minutos, que nadie está preparado, ¿ya? El que nos diga, sí, yo estoy preparado, pues yo creo que nos estaría mintiendo, pero no nos preparamos para un duelo, para una pérdida de esta naturaleza. Lo que usted me pregunta, eso se llama la capacidad de resiliencia, que todos los seres humanos la tenemos. Es cómo poder hacerle frente a esas adversidades que la vida nos presenta, ¿verdad? Y una adversidad es esta, una pérdida, un duelo. Entonces, esa capacidad que yo tengo es la que yo voy a echar a andar en ese momento. Sin embargo, como esta pandemia nos ha tocado y nos ha tocado muy cerca, entonces en ese momento se nos puede hasta escapar todas las habilidades, todas las capacidades que nosotros podemos desarrollarlas, y también es válido porque es que es algo tan impactante, Jimmy, que se te puede hasta salir de las manos y vos decís, hombre, si soy un profesional, si conozco de las herramientas para echarlas a andar en este momento, pero ¿por qué no las eché? Porque sos ser humano, sos un ser humano imperfecto. Los seres humanos no somos seres humanos perfectos. Doctora, ese ABC en recomendaciones para esos amigos y amigas televidentes que nos están viendo, aquellos que nos llamaron, aquellos que consideran que no tienen razones para vivir, que ya no pueden continuar, que ya nada va a ser igual, eso es cierto, nada va a ser igual, pero ¿cómo sobreponerse? ¿Cómo encontrar una razón para decir, tengo que seguir viviendo? Las razones siempre las vamos a encontrar en la medida que nosotros nos involucramos a hacer cosas. No esperemos que vamos a encontrar esa razón al día siguiente de la pérdida, a la semana de la pérdida. No, esto tiene que ser un proceso, pero un proceso donde nosotros nos vayamos involucrando en hacer un sinnúmero de actividades que nos van a ayudar a nosotros a irle encontrando sentido a la vida. Por eso yo lo decía hace unos minutos, sí es válido en 17 días, en una semana, en un mes, en un par de meses, estar considerando que ya no tengo razón de vivir, pero sí existe razón de vida. Si usted vuelve a ver a sus alrededores, si tiene hijos, si tiene familia, si tiene su trabajo, usted tiene su vida, su vida es su propia razón para seguir existiendo y seguir existiendo de una manera
tranquila en la medida de lo posible. Claro, todo esto es un proceso, Jocelyn. No esperemos que de un día a otro ya estemos bien. Si nosotros nos encerramos y no hacemos nada, ese proceso va a ser más tardío. Tenemos que comunicarnos, aunque sea de manera virtual, con nuestros seres amados, con un amigo que nos va a dar un aliciente, una palabra que nos va a levantar de esa cama donde probablemente estamos, tal vez en estado de tristeza, en estado de depresión, o donde no encontramos salida a todo este caos que estamos viviendo. Usted hablaba de redes de apoyo y ahorita le está haciendo recomendaciones a aquellas personas que no encuentran esas razones para vivir, que están pasando por ese momento difícil, pero me gustaría que también hiciera algunas recomendaciones, doctora, a aquella gente que está alrededor, para que haya empatía, para que haya solidaridad, para que haya comprensión, para que intentamos los cambios de carácter de una persona que está pasando por momentos de frustración, por momentos de saber que tiene a un familiar súper enfermo, o por momentos donde acaba de perder a un familiar y a veces no les comprendemos y no les ayudamos. Más bien los regañamos y como con látigo. Así es, los seres humanos somos bien complejos, Jocelyn, y a veces nosotros creemos que esto no nos puede tocar en algún momento y sí nos puede tocar. Entonces es importante que nosotros desarrollemos como sociedad, como vecinos, que desarrollemos esa empatía, que si nosotros nos damos cuenta que hay una persona, un amigo, un vecino que está pasando por esta dura experiencia, poder extenderle tu mano amiga. Y ya sabemos, aunque sea una llamada telefónica. Sí, porque muchos justifican y dicen que yo no puedo ir a verlo porque me puedo contagiar. Claro, porque me puedo contagiar, pero hay formas de hacerlo. Una llamada, un mensaje, cómo sigue el fulanito, cómo está la fulanita, pero sin el morbo, sin estar preguntando y mira, y ya ganó peso, y mira, yo lo vi pálido y ya no está pálido. No, eso es morbo. Es hacerlo de manera sincera, que salga de tu corazón, que nazca de tu corazón, el poder preguntar y por qué no llevarle también un presente. Si no se lo vas a entregar a él, se lo vas a entregar a un familiar con el distanciamiento requerido. Pero hay que hacer cosas porque vivimos en sociedad y yo insisto, esta enfermedad no es individual, esta enfermedad es de comunidad, es colectiva. Y tenemos que irnos quitando esa mentalidad individualista. Somos seres muy individualistas, Jocelyn, desafortunadamente. Y en la medida que nos cuidemos, estamos cuidando a los demás. Exactamente. Eso es lo que debemos de entender en medio de esta situación. Todavía hay gente, doctora, y de hecho por donde yo vivo hay gente que te dice, no, es que el que le va a dar, es que yo no me cuido, ¿para qué? Si de todos modos ya estaba escrito que de esto me iba a morir, pues de esto me voy a morir. Y mire, una señora recientemente me decía, mire doctora, el que más se cuida es al que le da más rápido. También dicen eso. O sea, ¿por qué tener esa mentalidad? Entonces, es tener conciencia que estamos frente a una emergencia sanitaria y que nos tenemos que cuidar, por favor. Y que ese cuidado depende de cada uno de nosotros, de nadie más. Compromiso personal individual. Okay, muchas gracias, doctora, por acompañarnos acá en Debates y Soluciones, por hablar sobre el tema y, por supuesto, responder las inquietudes que tenía la audiencia cuando realizó las llamadas telefónicas, expuso sus casos y también esperamos que esto le sirva de mucha ayuda para mejorar su situación de ansiedad, de pérdida, de duelo. Muchas gracias por acompañarnos. Es momento de presentarles ahora la tendencia que obtuvimos en la entrevista del día de ayer, donde como invitado nos acompañó Marco Peña, él es economista, estuvimos hablando sobre financiamiento y estabilidad económica. Esta entrevista tuvo un total de 20.039 personas alcanzadas y 1.987 interacciones en nuestra página oficial de Facebook. Es momento de hacer una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. La infidelidad en una pareja es la ruptura de una promesa de permanecer confiables el uno al otro, y esta promesa puede adquirir la forma de matrimonio, noviazgo o unión libre. La infidelidad es un abuso o mal uso de confianza que se ha depositado en el otro dentro de una relación. Este acto puede destruir cualquier relación y a los individuos involucrados,
Desolación, traición, confusión, tormento por celos, inseguridad y baja autoestima son los sentimientos que puede experimentar una pareja que ha sufrido una deslealtad sexual o sentimental. Agreguemos a esto, no puede separarse del conocimiento pleno de la persona infiel del inmenso dolor que ocasionan sus acciones en el momento en que son descubiertas. Refleja por lo tanto una desconsideración hacia los sentimientos de alguien que ha prometido apreciar y proteger su vida. La primera reacción de la mayoría de parejas después de descubrir la infidelidad de su pareja es terminar con la relación. A la mayoría de las personas les resulta difícil imaginar tener nuevamente una relación normal después de tal violencia de confianza. Pero la pregunta ¿es o no un acto de violencia? Ya en estudio nuestra especialista para abordar este tema, Christopher Guevara, Acción 10. Bien, y ese es el tema que precisamente abordaremos el día de hoy en nuestro segmento Motívate, de la mano con la doctora Alba Ronnie. Sin duda alguna, la infidelidad es una situación que verdaderamente pues nos pone mal. A veces sentimos que la vida incluso se nos viene encima. Evidentemente representa una traición de esa persona que en ese momento amamos. Y digo en ese momento porque evidentemente esto marca un antes y un después en la relación, doctora. No quiere decir que el amor se haya acabado, pero la confianza se ve fracturada por este tipo de situaciones. Totalmente. Este es un tema muy interesante y pues creo que bastante recurrente, bastante común en lo que es la vida cotidiana, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de una infidelidad, pues es un golpe bastante grande y es un duelo donde se ve morir la confianza o la imagen de la persona con la que nosotros decidimos vivir. Sobre todo, doctora, cuando la persona está muy arraigada a la moral y cuando aquella mujer, en este caso cuando es la mujer afectada, también cuida demasiado la dignidad, la moral, el orgullo incluso se ve fracturado. Totalmente. Y cuando hablamos si es violencia o no, ¿verdad? Varios se pueden preguntar, ¿y si la persona no se da cuenta? Ojos que no ven. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y tenemos un montón de refranes para justificar lo que es indebido y que va a poner en peligro eso que ha venido formando. Si una persona está con otra persona y decide hacer una vida juntos, es bien importante saber que si es lo que quiero, no puedo fallar, no puedo comenzar a buscar a otras personas poniendo en juego la estabilidad emocional de la pareja que yo decido tener. Pero ¿qué pasa cuando ya hay una relación, pero viene el hombre o la mujer y decide ser infiel y la parte afectada continúa en esta relación, pero luego llega a un punto de venganza? Es que ese es un tema ya cuando decimos no perdonamos. O sea, una persona puede... Pero si sigue ahí. Claro, una persona puede sufrir la infidelidad la primera vez y decir, ok, fue un error, podemos comenzar a trabajar en la confianza, quiero trabajar en el perdón porque esto me está matando. Hay cicatrices que pueden durar el resto de la vida en una mujer o en un hombre, porque conste, ya no estamos hablando de que solamente los hombres son infieles. Los hombres son más infieles, pero las mujeres, hablando de cantidad, pero la mujer puede tener más éxito cuando tiene más infidelidades porque deja menos rasgos. O sea, es más medida, más cuidadosa con esa... Es más astuta. Es más astuta, exactamente. Entonces, ya el nivel de infidelidades en la mujer va subiendo. Antes era el 35% por el 45% del hombre, un 45% de hombres eran infieles y el 35% eran mujeres. Ahora esto se está viendo con muchísima... Ya estamos nivelados. Que ya estamos más nivelados, ya estamos casi en un 50-50, ¿verdad? Y no sabemos si con tantas situaciones de donde la mujer ya puede expresar, donde la mujer ya no es sometida, donde la mujer tiene el mismo derecho que el hombre, esto vaya a venir cambiando en algún momento, ¿verdad? Hablando de que igual derecho tiene el hombre de tomar de sus errores, ¿verdad? Entonces, como la mujer. Entonces, sin embargo, sí es violencia. Claro que es violencia, totalmente. Todo lo que denigra, lo que lastima, lo que hiere, lo que hace daño a otra persona
es violencia, entra dentro de lo que es violencia psicológica. La persona se une, claro, a ver, ¿quién después de una infidelidad de una persona a la que ama, vuelve a ser el mismo? Jamás. Bueno, tenemos una llamada telefónica, vamos a recibirla. Aló, muy buenos días, le escuchamos. Aló. Aló, sí, aló. Usted está al aire, le escuchamos. Pareja, hombre o la mujer, le va a decir la verdad, que es fiel o no es fiel. Hasta en el pensamiento la mujer no es fiel al hombre ni el hombre a la mujer. No anden con eso diciendo que en este mundo todos somos fieles. No somos fieles. Aparentemente somos fieles porque no decimos la verdad de los hechos que hacemos. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Al contrario, creo que tiene toda la razón al decir sobre las infidelidades, porque hay infidelidades que no solamente tienen que ser físicas, sino emocionales. Hay personas que pueden estar mentalmente conectadas o emocionalmente con otras personas, aunque tengan un matrimonio o aunque tengan una pareja. Entonces la infidelidad no solamente se da por un hecho físico, un encuentro de cuerpo físico. Y más ahora, hablando de la tecnología, mensajes, donde hay todo un mundo en nuestras manos, ponemos un teléfono y podemos tener cantidades de relaciones a la misma vez. Correcto. Emocionales, y nos mandamos mensajes, que qué guapo estás, que qué guapa estás, ay, si así fuera mi esposo o mi esposa, y comenzamos a comparar y comenzamos a coquetear, y eso es infidelidad, porque ya le estoy dando un lugar a otra persona sobre mi intimidad, sobre otros temas que no es la amistad, y sobre donde le estoy faltando el respeto a mi pareja. Hay mujeres, doctoras, que se ven sumamente afectadas al punto de caer en lo que es la depresión. ¿Realmente vale la pena? ¿Cómo esa mujer logra tener esa seguridad que uno necesita para sobrellevar esta situación? Una infidelidad conlleva un sinnúmero de situaciones para la persona, además de un duelo, que la persona siente que se le murió la confianza, se siente desorientada, muchas veces no se sabe qué hacer. Ese es un punto muy importante, doctora. ¿Realmente se puede recuperar la confianza en esta persona? Yo creo que sí, si trabaja y si fue única vez, yo creo que sí. El poder comprender qué fue lo que pasó, cómo pasó, qué situaciones o qué condiciones llevaron a la persona a pensar que podía tener esa libertad con otra persona, cuando es física, pero cuando ya es emocional es muy, muy difícil. Si la persona estuvo enamorada o está enamorada de la otra persona, va a ser mucho más difícil. ¿Qué pasa en ese caso, doctora, cuando hubo una relación anterior, pero aquella persona decide estar presente siempre en la relación que aquella pareja está reiniciando? Yo creo que es importante lo que es la dignidad. Evidentemente sí afecta a la nueva pareja. Sí. Vamos a recibir una llamada telefónica. Aló, muy buenos días. Con la doctora, yo estoy en una consultita. Sí. Tengo 5 años, yo fui infiel con mi señora. Y mi señora está como que sigo ayer, nunca se me le quita. Tengo 5 años de mi traición. Yo lo confieso, es cierto. Pero la señora sigue igualito, como que si hace media hora. Totalmente. Sí, igual. Gracias. Suele pasar bastante. Claro, la memoria emocional en la mujer es mucho más grande que la del hombre. La mujer juega mucho con el pasado, el presente y el futuro. O sea, pudo haber sido hace 20 años, le voy a decir, ¿te acordás a las 2 de la tarde que andaba en la camisa amarilla, que vos volviste a ver a aquella mujer que andaba de pantalón blanco y camisa rosada? ¿Te acordás cómo la viste? O sea, lo que es la parte emocional y lo que es la memoria emocional en la mujer es mucho más amplia. Por eso es importante que cuando hay una infidelidad, que es un golpe muy, muy grande, que inestabiliza a la persona, que desorienta a la persona, que en el momento no sabe ni qué hacer, ni cómo actuar, ni qué decisión tomar, es importante buscar ayuda profesional, porque estas secuelas pueden seguir a la persona el resto de la vida, y eso puede dañar la misma vida, como decía, sobre lo que es, además de la inseguridad, de la baja autoestima,
de trauma, puede llegar hasta una depresión y puede llegar hasta el suicidio si no se atiende profesionalmente y si la pareja no resarce ese daño que causó, porque muchas veces dice, sí, bueno, esto es lo que hay, si vos no me vas a poder perdonar, pues ese es problema tuyo, yo ya eso pasó hace rato, y no hace empatía con la mujer o con el hombre, porque como decimos, puede haber tanto mujer como de hombre. Ese es el problema, doctora, que no en todas las parejas hay empatía, y entonces ya cuando la mujer comienza a expresar sus sentimientos, a expresar sus emociones e incluso sus molestias, entonces suelen calificar a la mujer de dramática, claro, que vos no lo superás. El carácter le puede cambiar eso el resto incluso de la vida. Afecta aún más a la claro, mujer. Si la mujer no busca ayuda, no va a poderlo superar. Y es importante trabajar con el perdón, independientemente que continúe o no continúe con la relación. Porque si continúa con la relación va a ser una tortura china, porque la factura va a venir todos los días y con intereses. Entonces, bien importante el poder perdonar, no solamente por la pareja, porque la persona esté contenta, sino por ella misma o por él mismo, porque la víctima tiene que trabajar en su equilibrio emocional, en su paz interior, y tiene que trabajar en su autoestima, independientemente que se continúe o no se continúe con la relación. ¿Qué pasa cuando hay, en este caso, hijos de por medio en una relación, doctora? Muchas veces hay mujeres que dicen, no, es que yo no lo dejo por mi hijo. A veces es importante ver si yo voy a continuar con una relación y todavía duele y voy a estar facturando todos los días y voy a recordar eso todos los días. Este tipo de relación va a ser más dañina para los hijos que la separación, porque es mejor una buena separación que una mala unión. Muchas personas se quedan por los hijos y viven una tortura espantosa, y los hijos son testigos de esa violencia que después se va dando. Y criamos de una mal manera a nuestros hijos. Claro, y se va dando esa violencia y los hijos van viéndolo como normal, que después ellos lo repiten. Muchas veces los mismos hijos que dicen, yo no perdono cómo miré desde niño a mi papá siéndole infiel a mi mamá, cómo sufrió mi mamá por mi papá, o a la inversa. Yo no lo voy a perdonar nunca, yo nunca voy a ser así, y a veces repetimos el patrón. Repetimos el patrón, o bien siendo las personas infieles, o atraemos personas infieles con el que sufrimos y comenzamos a repetir el papel o el patrón de mamá o de papá. Aquí vamos a recibir una nueva llamada telefónica. Aló, muy buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Yo pasé 23 años casada, mi esposo no me fue infiel, se murió. Pero sí, la vida de mi mamá fue bien dura. Ella, por no perder el ritmo del matrimonio, ella se quedó con mi padre por años aguantando las infidelidades. Y el sufrimiento fue triste porque los hijos éramos los que vivíamos ese martirio. Exactamente. Somos 15 hijos y yo pregunté a mi mamá, ¿por qué se quedó con él? Por ustedes, pero ¿cuál fue la ganancia que conseguimos nosotros? Sufrimiento. Algunos de los hermanos no queremos a papá. Exacto. Lo miramos como si fuera uno más de la familia, ¿verdad? Y la verdad de las cosas es que nosotras las mujeres debemos de ser fuertes y darnos cuenta que desde que el momento de que un hombre se va con otra mujer, es que ya no lo quiere a uno. No puede obligarlo a estar con uno. Entonces, póngase sus pantalones y déjelo, porque va a ser peor el sufrimiento. Exactamente. Muchísimas gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias por compartir su experiencia, porque creo que es muy valiosa. A propósito de la familia, doctor, usted hablaba de los patrones, y muchas veces sucede de que nosotros como hijos no perdonamos esa infidelidad que un día papá exactamente le hizo a mamá. Y lo venimos a repetir. Con el temor, y vivimos con el temor de pensar que una vez que yo haga mi vida me va a pasar lo mismo. Claro, y a veces atraemos a la persona, no a veces, la gran mayoría, las personas que no perdonan, la dinámica entre papá y mamá tiene una gran tendencia a repetirla, o bien como víctima o victimario. Y cuando hablamos de la infidelidad, porque como decimos, ya no es solamente un tema del hombre, sino también las damas, cuando hay una infidelidad de un hombre, y es importante por eso pasar por terapia, el hombre puede dejarse guiar por instintos sexuales, por instintos primitivos sexuales. Va donde una joven y no sabe ni cómo se llama, y como está bonita, no le importa, y ya. Y en el momento solamente la parte física.
tenemos llamada. Una nueva llamada telefónica. Aló, muy buenos días. ¿Le escuchamos? Bueno, tuvimos problemitas ahí con la llamada. Entonces, y es una parte física, pero cuando la mujer tiene una infidelidad, no es solamente la parte física. La mujer, para tener una intimidad con otra persona, debió haber entregado el corazón. Por eso es bien importante saber que si una mujer ya fue infiel, es mejor terminar la relación que tiene y quedarse sola o comenzar a replantear su vida, porque el hecho de que ya fue infiel o tiene esta nueva relación donde entregó amor, donde entregó sus emociones, sus sentimientos, quiere decir que ya desaparecieron por su pareja. Entonces es bien importante el replantear, saber hasta dónde llega la infidelidad de un hombre, hasta dónde puede llegar la infidelidad de una mujer. No significa que los hombres también no lleguen a tener una infidelidad con sentimientos, ¿verdad? Ok, vamos a recibir una nueva llamada telefónica. Aló, muy buenos días. Muy buenos días, doctora. Un placer y escucharla, igual a la conductora. Yo pienso, doctora, de que vivimos en una realidad tan avasallante de que muchas veces es mejor, si no quieres ser infiel, estar solo. Exactamente. Así poder tener todas las relaciones casuales que se puedan dar sin dañar a ninguna persona. En cuanto a lo que usted está diciendo, es muy cierto. La mujer, si es infiel, es por sentimiento. El hombre no, es instinto. Nos domina más el instinto animal. Totalmente. Sin embargo, perdón. Está bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por su comentario, muy valioso. Y sin embargo, por ejemplo, hay hombres que pueden tener una infidelidad única con una persona y no volverla a ver nunca más y ser solamente momentáneo según la situación que se presentó, pero hay hombres que tienen doble vida, o sea, tienen a otra persona con quien ya no es una ocasión, sino hasta hijos pueden tener, y cuando hay hijos y cuando hay una familia, ya no estamos hablando solamente de una infidelidad, ya estamos hablando de una doble vida, porque tienen a la esposa con una familia y tienen a otra familia paralelamente, ¿verdad? Yo conozco casos, doctoras, que incluso no tienen solamente una doble vida, sino muchas vidas. Se olvidan de los hijos e incluso de todas las consecuencias que conllevan este tipo de situaciones. Claro, y todo esto, querramos o no, destruye no solamente a la pareja, sino que se destruye el mismo, porque llega en un momento a no saber ni puede identificar qué siente por cada una, cuando se involucra demasiado emocionalmente y va de pareja en pareja porque se vuelve hábito, se vuelve una manera de vivir y una manera de sentir. Se cree que no puede vivir sin varias relaciones paralelas y eso no le va a dar estabilidad ni le va a permitir formar una familia. Bien, doctora, vamos concluyendo este tema. Sus recomendaciones para todas aquellas personas que están atravesando una situación similar, aquellas hijas que aún no han perdonado a sus padres, esa infidelidad que evidentemente dañó mucho a la mamá. Totalmente, y daña a los hijos porque repiten el patrón. Correcto. Es importante poder perdonar independientemente de que si se continúa o no la relación. Y cuando somos hijos de parejas que han tenido esta situación, es importante perdonar a mamá o a papá para no tener que repetirlo. No por la otra persona, sino por la paz interior. El poder saber de que si yo no puedo ser fiel, es mejor no tener una relación estable ni prometerle a alguien lo que no voy a cumplir. Y la regla de oro, no hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran. No seamos vengativos. Exacto, no, la venganza no funciona para nada. Porque el día que querramos la venganza es dulce. Cuando querramos ser vengativos hacia alguien y querramos construir una tumba para alguien, recuerden que vamos a tener que construir dos y una va a ser para nosotros. Okay, muchísimas gracias, doctora, por haber compartido con nosotros este tema de suma importancia, que evidentemente tuvo una gran aceptación por parte de nuestros amigos televidentes, así que tiene que haber una segunda parte. Sí, vamos a tener que continuar porque es bien amplio. Vamos a hablar con la productora para que nos dé espacio la próxima semana. Gracias, así, con toda esta información, nosotros nos vamos a una breve pausa comercial. No se retire, ya regresamos.
ya estamos en la recta final de nuestra revista Acción 10 en la mañana, pero sin antes no nos podemos ir felicitar, por supuesto, a los cumpleañeritos del día de hoy. Vamos a iniciar felicitando a Alicia Sánchez, quien hoy arriba a un año más de vida, y está la pequeñita. ¡Qué linda! Felicidades, que la pase bonito, que la pase súper bien el día de hoy y que Diosito la bendiga muchísimo. Y a esa lista de felicitaciones que extendemos muy cariñosamente el día de hoy está de cumpleaños Stacy Xiomara Hernández, 13 añitos de edad está cumpliendo. Los saludos son de parte de su papá Erasmo Hernández, un compañero de trabajo. Nuestro camarógrafo, uno de nuestros camarógrafos estrella. Así es, muy feliz, muchas felicitaciones para su hija y por supuesto muchísimas bendiciones. Así es, en lo más bonito de todo esto es que hoy va a festejar un año más de vida con su familia. Exacto, que hoy en día pues lamentablemente. Lo esperamos el día de mañana, es viernes, así que estamos súper preparados para iniciar mañana con muchas energías y por supuesto lo esperamos a partir de las 6 de la mañana con 3 horas de informaciones. Que tengan un bonito jueves.